Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que la estén pasando genial. Una vez más, su servidor Javier Flor desde Resistencia Chaco, República Argentina, para todo el mundo. Hoy con una clase muy importante referida a lo que es el metabolismo de los lípidos, metabolismo lipídico. Puntualmente vamos a introducirnos en el catabolismo lipídico y los pasos previos necesarios para insertarnos en esta vía denominada beta-oxidación. La idea con esta clase es poder darles los elementos necesarios para comprender finalmente el proceso de beta-oxidación y cómo obtenemos energía a partir de lípidos. Así que bueno, espero que les pueda servir. Muchas gracias por estar aquí y arrancamos con la clase. Bien, básicamente al punto que arribamos con la beta-oxidación es al punto de obtención de acetil-CoA, acetilcoenzima A. Entonces yo voy a focalizar bastante en este aspecto porque, como hablé en la clase de metabolismo, en el video de metabolismo, es necesario entender que para obtener energía a partir de la alimentación, del tejido de reserva que tenemos nosotros, de aquellas moléculas de reserva energética que tenemos incorporadas en nuestro organismo, ¿sí? O aquellas que se incorporan y después van a reserva, siempre es necesario para poder obtener energía de una forma óptima, ¿sí? Con un gran potencial energético, pasar por unas etapas, entre ellas el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs necesita fundamentalmente, para poder iniciarse, de su alimentador que se llama acetil-CoA o acetilcoenzima A. Entonces, básicamente lo que hay que entender aquí es que nosotros debemos transformar los lípidos en acetil-CoA para que estos alimenten el ciclo de Krebs y después puedan generar energía en la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Así que los invito a quienes aún no vieron el video de metabolismo o quienes no tienen en claro este proceso, que antes de iniciar el estudio de la beta-oxidación en sí para obtener energía, repasen los pasos necesarios para llegar hacia la cadena, hasta la cadena de transporte de electrones, y de esa forma va a tener un poco más de sentido esta clase, ¿sí? De todas formas voy a tratar de hablar lo más sencillo posible, dando por ahí ejemplos hasta absurdos, con el fin de que quienes no entienden estos procesos puedan entenderlos, ¿sí? Así que bueno, la beta-oxidación, por definición, ¿sí? Es un proceso catabólico por el cual la cadena de un ácido graso es degradada mediante el acortamiento de dos carbonos, los que son después liberados en forma de acetil-CoA. Un punto muy importante es recordar que el acetil-CoA tiene dos carbonos, por lo tanto, si yo voy degradando y voy liberando de a dos carbonos, ¿sí? Voy a poder liberar este compuesto que me sirve después de alimentador del ciclo de Krebs, es decir, el acetil-CoA. Esa es la idea, de llegar a la oxidación, ¿sí? Y poder ir liberando acetil-CoA. Obviamente deben recordar que los ácidos grasos son cadenas carbonadas largas, algunas con átomos de carbonos impares, con un número de átomos impares, otras con un número de átomos de carbonos pares, y otras saturadas, otras insaturadas, otras poliinsaturadas. Bueno, eso está en la clasificación de los lípidos, ¿sí? De los ácidos grasos fundamentalmente. Así que también los invito a repasar esos temas si antes no lo hicieron y desean encarar el estudio de la beta-oxidación. Pero mientras tanto, ¿sí? Vamos a continuar con este video suponiendo que ya todos tenemos en claro que los ácidos grasos son cadenas carbonadas largas, ¿sí? Y con sus variedades, ¿verdad? Y que bueno, la beta-oxidación es básicamente el proceso catabólico que va cortando esos ácidos grasos en segmentos de dos carbonos, los que se van a transformar en acetil-CoA y van a poder alimentar el ciclo de Krebs, ¿sí? También podemos decir que es el conjunto de reacciones que tienen como finalidad realizar la oxidación de un ácido graso, y entre paréntesis aclaro acil-CoA porque
en realidad voy a iniciar la beta oxidación con acil-CoA, ¿sí? No con un ácido graso como tal, con liberación de acetil-CoA. Ya vamos a ver esto de ácido graso y acil-CoA, lo vamos a ir viendo en la clase. Bueno, la función entonces es la generación de acetil-CoA para obtener ATP. Bien simple. Y lo hago así de simple para que se entienda que estamos encarando este proceso con la finalidad de obtener energía. Así que en el medio surgen otros intermediarios, que el acetil-CoA puede ir después hacia otra dirección. Sí, eso es verdad, pero vamos a hacer de cuenta que vamos a obtener acetil-CoA para generar energía. Necesitamos degradar las grasas para obtener energía. Y bueno, es importante saber que lo que se oxida es el carbono beta, ¿sí? Recuerden que oxidación es pérdida de hidrógenos. Entonces, se oxida el carbono beta y por eso se llama beta oxidación. Yo me preguntaba, ¿por qué se llama beta oxidación? ¿Por qué beta oxidación? Y bueno, hasta que entendí que lo que se oxida es el carbono beta. Ahora bien, para quienes no recuerdan, el carbono alfa es el carbono más cercano o más próximo al grupo funcional. El que le sigue es el carbono beta. Entonces, vemos aquí que este sería el grupo funcional, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, un grupo cetona. Y los carbonos que están próximos a él se denominan carbonos alfa. Los primeros, los que le siguen inmediatamente. Y los que le siguen al carbono alfa serán beta y así sucesivamente. ¿Está? Esto bien simple para que se entienda. Entonces, carbono alfa, el que está próximo al grupo funcional, beta el siguiente y así se van nombrando sucesivamente a medida que se alejan del grupo funcional. Bien, importantísimo saber que este proceso ocurre en mitocondrias, es decir, que tengo que realizar la oxidación dentro de la mitocondria y esto es importante para entender que tengo que buscar los mecanismos que me ingresen el ácido graso hacia la mitocondria para poder realizar la beta oxidación. Y si bien ocurre en hígado, músculo, riñón, tejido adiposo, lo importante es saber que la mayor cantidad de moléculas oxidadas, es decir, el mayor porcentaje de beta oxidación, para hablar así bien simple, se produce en hígado. ¿Está? Por favor, vamos a hacer de cuenta que vamos a hablar solamente de hígado. El resto, si bien los otros órganos tienen capacidad de hacerlo, nosotros nos vamos a restringir al hígado. Pero nombro también estos tejidos porque existen libros en donde los nombran y es correcto que también se sepa que existen también otros tipos celulares capaces de realizar beta oxidación. Sin embargo, es prácticamente despreciable. A nosotros nos interesa, ¿sí?, la beta oxidación que ocurre en hígado, que es el órgano que va a centralizar y después oxidar a los ácidos grasos, ¿sí? Recuerden, en mitocondrias de hígado. Entonces, tenemos una mitocondria, ¿es verdad? Recordamos que dentro de la mitocondria ocurre, se realiza, ¿sí?, este ciclo que llamamos ciclo de Krebs o del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos y también la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Como expliqué en la clase de metabolismo, para iniciar Krebs necesito acetil-CoA. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Para obtener acetil-CoA a partir de lípidos realizamos beta oxidación. ¿Sí? Recuerdan que yo siempre aclaro que digo realizamos, hacemos, tenemos, como si nosotros hiciéramos esto, pero en realidad ocurre dentro de la célula, obviamente, ¿sí? Entonces, dentro de la mitocondria tenemos Krebs, cadena de transporte y beta oxidación. La beta oxidación me va a dar el acetil-CoA para Krebs y Krebs después me genera NAD y FAT para la cadena de transporte de electrones y mediante ello obtener energía, ¿sí? Ahora, el ácido graso de alguna manera entonces deberá entrar a la mitocondria, se realiza la beta oxidación me aporta el acetil-CoA necesario como alimentador de Krebs y de Krebs los NAD y los FAT van a ir a la cadena de transporte de electrones. Estamos hablando de NAD y FAT reducidos, es decir, NADH y FATH, reducidos, los que van a ir a la cadena de transporte de electrones
para generar el ATP, ¿sí? Mediante el proceso de fosforilación oxidativa, respiración celular. Bien, entonces, simplemente un repaso, ¿sí? Tenemos los lípidos que están de reserva, ¿sí? Los que vamos a utilizar para beta oxidación, ¿sí? Son lípidos que se llaman triglicéridos o triacilgliceroles, ¿sí? Les repito que esto es a modo de comentario. Ya si estamos parados acá, estas estructuras debemos dominarlas, o por lo menos, si no, frenar aquí y repasar la estructura de los triglicéridos. Pero yo les recuerdo, ¿sí? Se forma mediante glicerol, ¿sí? Un alcohol y ácidos grasos libres que se unen, forman una unión tipo éster, y de acuerdo al número de esterificaciones vamos a tener, si es una sola, vamos a tener un monoacilglicerol. Si son 2 esterificaciones, vamos a tener un diacilglicerol. Si son 3, vamos a tener un triacilglicerol. Y es el triacilglicerol o triglicérido, ¿sí? El producto estrella en este caso, es digamos, es la forma de almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo. Los rollitos que tenemos en el abdomen, que queremos quemar con el gimnasio, ¿sí? O con la actividad aeróbica, ¿sí? Son estos, los triglicéridos o triacilgliceroles. Entonces, nada, para mostrar un poquito más compleja la estructura, ¿sí? Acá está el glicerol. Recuerden que el glicerol tiene 3 carbonos. En este caso tenemos una esterificación con un ácido graso, ¿sí? Aquí está la esterificación. Después, aquí ya tenemos 2 esterificaciones, ¿sí? Estas 2. Y cuando tenemos 3 esterificaciones, entonces tenemos un triacilglicerol. Para no complicarnos la vida, la existencia, si en realidad en bioquímica quizás no se requiera entender tanto de fórmulas, es decir, saber cuántos carbonos, así con precisión, más bien entender los procesos dinámicos, pero sí, por supuesto, es necesario que sepan que un triacilglicerol es una molécula de glicerol de 3 carbonos, obviamente, con 3 esterificaciones con ácidos grasos. Pero para estudiar nosotros, para hacer más simple el estudio de esto, yo simplemente lo voy a esquematizar, los 3 carbonos, y esta rayita sería un ácido graso, ¿sí? Cuando tiene 2 rayitas, esto sería un diacilglicerol, y cuando tiene 3 rayitas, ¿sí? Cada carbono con su rayita, esto es un triacilglicerol. Entonces, monoacilglicerol, una sola rayita, diacilglicerol 2 y triacilglicerol 3. Sepan disculpar la simplicidad de la clase, pero realmente la intención de estas clases es poder ayudar a las personas que no tienen noción en bioquímica, que están estudiando y no saben a dónde acudir o a qué guías recurrir, y si esto puede ayudarlos a avanzar en sus estudios, entonces mi tarea estará cumplida, ¿sí? Bien, ahora bien, ¿cómo se degradan? Nosotros estamos hablando de procesos catabólicos, entonces tenemos que entender la degradación de los triacilgliceroles, ¿sí? Para ello, el organismo cuenta con enzimas denominadas lipasas. Básicamente lo que hacen las lipasas es romper el enlace que existe entre el carbono y el ácido graso, ¿sí? Entonces, de esa manera se van liberando los ácidos grasos y el glicerol. Entonces tenemos que la lipasa actúa en el carbono 3, por ejemplo, ¿sí? En el enlace que hay entre el carbono y el ácido graso del carbono 3, y me libera a este carbono de su ácido graso, ¿sí? Si la lipasa además actúa en el carbono 1, entonces pasaré de tener un triacilglicerol a un diacilglicerol y luego a un monoacilglicerol, y estos ácidos grasos van a quedar como ácidos grasos libres, ¿sí? Es decir, libres de la estructura del triglicérido. Estos ácidos grasos libres después podrán ir, ¿sí? A diferentes lugares de acuerdo a la necesidad del organismo. Si el organismo necesita a esos ácidos grasos para generar energía, entonces van a ir al proceso de beta oxidación. Lo importante es que quiero que entiendan que estos ácidos grasos libres se forman mediante un proceso, ¿sí?
que sufre el triacilglicerol, por el cual enzimas denominadas lipasas van rompiendo los enlaces de los diferentes carbonos, me liberan ácidos grasos libres y este proceso se denomina lipólisis. Entonces, punto número 1 es saber que si tengo triacilgliceroles, lo primero que debe pasar es que esos triacilgliceroles liberen a sus ácidos grasos. Por eso se llaman ácidos grasos libres. Y este proceso se denomina lipólisis. Ahora bien, la lipólisis puede provenir o puede suceder en diferentes tejidos y diferentes ocasiones. Es así que tenemos una lipólisis sistémica, ¿sí?, que es básicamente la lipólisis de las lipoproteínas que están en la sangre, ¿sí?, y que provienen de la ingesta de lo que comemos y también algunas que se producen en el organismo, y esto veremos después en metabolismo de lipoproteínas. Pero lo que quiero que entiendan en este momento es que existe una lipólisis sistémica, que es aquella que se produce en el transporte de los triacilgliceroles y que proviene de las lipoproteínas, pero también existe una lipólisis que es la del tejido adiposo, es decir, de la reserva que tenemos nosotros ya como tejido adiposo, es decir, de la grasa. Por eso es que nosotros engordamos, acumulamos grasa, porque en cierta forma el tejido adiposo es una gran reserva de energía y nosotros nos vamos a enfocar en esta, en la del tejido adiposo, entendiendo que los procesos son similares con algún tipo de diferencias, lógicamente, pero vamos a generalizar y después sí, uno puede hacer hincapié si quiere especializarse y hablar solamente de lipólisis de lipoproteínas, pero nosotros vamos a enfocarnos en esto, entendiendo que el proceso de beta-oxidación es el mismo. Entonces, ahora, ¿en qué diferencias encontramos? Bueno, son algunas diferencias puntuales las que yo quiero que por lo menos se sepan así en forma básica, ¿sí? Es que las lipasas que intervienen en la lipólisis de lipoproteínas se llaman justamente lipoproteín lipasas, ¿está? En cambio, la del tejido adiposo se llama lipasa hormonosensible o, según otros autores, lipasa sensible a hormonas. Como sea, a mí me interesa que sepan que la vamos a llamar LHS, ¿sí? En todos los videos en los que aparezca LHS, a menos que yo especifique otra cosa, serán lipasa hormona sensible. Es muy importante porque realmente es sensible a ciertas hormonas que hacen posible que la grasa se transforme en energía, ¿sí? Ya iremos viendo en las clases correspondientes. Entonces, la lipólisis sistémica de lipoproteínas, las enzimas encargadas de estas son las lipoproteín lipasas. Y la lipólisis del tejido adiposo, vamos a decir que está a cargo de la lipasa hormonosensible o lipasa sensible a hormona o LHS, como más les guste. Esta es la forma en la que yo sé transmitir este conocimiento. Las dos, sea cual sea el nombre, las dos hacen lo mismo. Agarran a los triacilgliceroles y los transforman en ácidos grasos libres, ¿sí? Eso es lo que me interesa que sepan, ¿sí? Con excepciones, algunos primero pasan por monoacilglicerol y ácidos grasos libres, como sean. Lo que quiero que entiendan es que las lipasas toman a los triacilgliceroles y me generan ácidos grasos libres, y estos van a ir después a la beta-oxidación. En la clase de metabolismo yo explicaba que los alimentos deben ingresar a la célula, los alimentos que ingerimos deben primero transformarse en sus unidades, ¿sí? Sus unidades fundacionales y sus monómeros. Por ejemplo, las proteínas se digieren a aminoácidos y los aminoácidos después ingresan para ser metabolizados. Bueno, eso mismo ocurre con los lípidos, pero con la salvedad de que el ejemplo es válido para hablar del ingreso. Ahora bien,
la fuente de donde vengan los ácidos grasos, los aminoácidos, será la fuente con la que el organismo cuente y obviamente la que necesite, la que requiera. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Que si el organismo necesita catabolizar, degradar a los aminoácidos o a los ácidos grasos que ingerimos, los va a hacer de esa manera. Si no, los guardará, los ahorrará, ¿sí? Y utilizará lo que ya tenemos dando vuelta por el organismo, ¿sí? Lo que ya tenemos circulando, y eso es lo que va a ingresar y se va a catabolizar. Esto, y les vuelvo a repetir, disculpen el modo en el que transmito esto, trato de ser lo más explicativo posible. Lo que quiero decirles es que de acuerdo a las necesidades del organismo, ¿sí? Este tomará los nutrientes que ingerimos o los que ya están almacenados dentro del organismo. Es así que este ejemplo simplemente es válido para que entiendan que tanto los azúcares como los aminoácidos como los ácidos grasos, como explicaba en el video de metabolismo, van a ingresar a la célula, y en este caso nosotros vamos a hablar de esto, de ácidos grasos, ¿sí? Así que nos vamos a concentrar en los ácidos grasos para obtener energía. Previamente, ¿sí? Tuvimos el proceso de lipólisis para que estos ácidos grasos lleguen aquí. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero el órgano o la organela estrella en este caso para la producción de energía es la mitocondria. Entonces, yo les dije hoy que la beta oxidación ocurre en mitocondria. Por lo tanto, hay que entender que estos ácidos grasos deben ingresar a la mitocondria para después oxidarse. Una vez que tenemos la oxidación, obtenemos el acetil-CoA, pasamos a Krebs. Después en Krebs se me generan los equivalentes reductores que van a ir a la cadena respiratoria, y dentro de la cadena respiratoria sí se generará el proceso de fosforilación oxidativa y tendré ATP. En definitiva, los nutrientes van a ingresar para transformarse en energía. Para eso nos alimentamos, ¿verdad? Para eso nosotros comemos, para poder obtener energía, para poder vivir. Entonces, la idea de hoy es cómo obtenemos energía a partir de las grasas. Bien, este cuadro también estaba presente y lo describí en la clase de metabolismo. Es un cuadro que a mí me gusta mucho, ¿sí? De los alimentos, ¿sí? Posterior a su digestión y absorción, obtenemos de las grasas ácidos grasos y glicerol, de los hidratos de carbono glucosa, por ejemplo, y de las proteínas los aminoácidos. Todos deben ir a acetil-CoA. Pero como nos vamos a concentrar en grasas, vamos a mirar esto y vamos a entender que las grasas se digieren, se absorben y van después a transformarse a ácidos grasos y glicerol, después a acetil-CoA, como bien lo dice el cuadro, ya dentro de la mitocondria. Este va a ingresar para alimentar al ciclo de Krebs. En Krebs se me van a generar los equivalentes reductores, NADH, FADH, y en la cadena respiratoria de electrones, en la cadena de transporte de electrones, se me va a generar el ATP, ¿sí? Cadena de transporte de electrones, se me genera el ATP por un proceso denominado fosforilación oxidativa. Para ello necesito oxígeno, que se reduce a agua, y por este motivo nosotros respiramos oxígeno. Así que bien, entonces, más esquemas para que se entienda el proceso. Tenemos lípidos, van a sufrir el proceso de lipólisis. Luego el de beta oxidación, que me va a generar el acetil-CoA que necesito. Este acetil-CoA va a alimentar el ciclo de Krebs. Vean cómo el acetil-CoA inicia el ciclo de Krebs uniéndose a oxalacetato, y después de una vuelta obtengo NAD, NAD, FAD, NAD, todos reducidos, NADH, FADH, los que van a ir a la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Para generar ATP. ¿Se entiende? Creo que es bastante simple, bastante sencillo. Tenemos lípidos y al final obtenemos ATP.
Para ello debemos pasar por beta oxidación, ¿sí? Entonces, una cosa que es necesario entender antes de iniciar el estudio de la beta oxidación, puntualmente la vía de beta oxidación, es la diferencia entre acil-CoA y acetil-CoA. Entonces, como verán, el acil-CoA tiene la coenzima A, tiene su grupo funcional, que es el grupo cetona, y en este caso tenemos una R. ¿Qué significaba una R? Una R significaba que después de este carbono acá puede haber otro grupo, vamos a llamarlo un grupo X, que ese grupo X pueden ser más moléculas de carbono. Entonces R significa que aquí podemos tener un radical de lo que sea, ¿sí?, unido a ese grupo. En este caso lo que tenemos son más carbonos, porque el ácido graso no es otra cosa, hablando así en forma muy básica y muy sencilla, que una cadena carbonada larga, ¿sí? Entonces esta R significa una cadena de carbonos, que puede ser de número par, de número impar, con enlaces insaturados, o saturados o poliinsaturados, no importa. Lo que quiero que se entienda es que un acil-CoA es la coenzima A, van a ver este grupo cetona y una cadena de carbonos, ¿sí? Entonces el carbono beta, decíamos hoy que el alfa era el que estaba al lado del grupo funcional. Entonces el carbono beta va a ser el que le sigue. Este es el carbono beta. Es importante que lo entiendan porque aquí se va a producir la oxidación. Por eso se llama beta oxidación el proceso. Bien. Entonces, el acil-CoA, no se olviden por favor, esta molécula con una cadena de carbono larga y este grupo funcional, ¿sí?, es lo que va a ir a la beta oxidación. Yo les dije hoy que el acetil-CoA, en cambio, tiene solamente 2 carbonos. Miren, 2 carbonos, ¿sí? Entonces, es importantísimo que ustedes sepan por qué es tan importante que ustedes sepan esto, porque generalmente se confunde la palabra acil con acetil y hay una gran diferencia. No se olviden que el acil-CoA después del grupo funcional tiene una R, que puede ser una cadena carbonada larguísima. En cambio el acetil-CoA tiene solamente un carbono. ¿Está? Pues este carbono se satura con los hidrógenos y nada más, no sigue ninguna cadena carbonada. ¿Está? Entonces podemos decir así, de una forma gráfica muy sencilla, que posterior al grupo funcional, ¿sí?, tenemos un carbono más y ahí tenemos el acetil-CoA. ¿Está? Y este acetil-CoA va a alimentar el ciclo de Krebs. Fundamental diferencia: el acil-CoA ingresa e inicia la beta oxidación, el acetil-CoA inicia el ciclo de Krebs. Diferencias que parecen obvias, sencillas, pero que al momento del estudio, y más cuando uno está cansado, dice acil-CoA, acetil-CoA, no entiende nada, se mezclan todas las cosas. Espero que les haya servido esta partecita por lo menos para diferenciar las dos moléculas. Bien, ahora, resulta que la lipólisis ocurre en tejido adiposo. Y les dije que la beta oxidación ocurre en el hígado, entonces tenemos que llegar desde acá, pasando por la sangre hasta el hígado, ¿sí? Tejido adiposo es un tejido y el hígado es otro tejido, por lo tanto deben circular estos ácidos grasos y llegar hasta el hígado, ¿sí? Bien, también tenemos que recordar que la beta oxidación ocurre dentro de la mitocondria del hígado, por lo tanto no solo que debemos salir de acá, pasar por sangre, ir hasta el hígado, sino que además debemos ingresar a la mitocondria para que se produzca el proceso de beta oxidación. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, resulta que tenemos los triacilgliceroles y la demanda del organismo es de energía. Entonces dice, el organismo manda la orden, se liberan las hormonas que corresponden y demás. Hay que utilizar ácidos grasos
para obtener energía. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primer paso, ¿sí? Degradamos los triacilgliceroles. Recuerdan que esto ocurría mediante lipasas. Este proceso se denominaba lipólisis y lo que me generaba eran los ácidos grasos libres. Triacilgliceroles, mediante las lipasas, me generaban ácidos grasos libres. Este proceso, lipólisis, ¿sí? Ahora bien, decíamos que la lipólisis del tejido adiposo era llevada a cabo por la lipasa hormona sensible. Una vez que están en sangre, estos ácidos grasos libres, como son grasas y la sangre es un medio principalmente acuoso, entonces deben ser transportados. Van unidos a albúmina, ¿sí? Y se transportan de esa manera, llegando al hígado, ingresan y recordarán que hoy les hablé de acil-CoA y no de ácido graso como tal, y al principio les dije que quien inicia la beta oxidación es el acil-CoA, no el ácido graso. ¿Cómo sucede esto? Bueno, como verán, si a un ácido graso le pongo la coenzima A, ¿sí? Le pongo, por favor, se entienda que esto hacen enzimas y no yo. Si el ácido graso libre sufre, ¿sí? Un proceso enzimático por el cual se transforma en acil-CoA, entonces estará sufriendo un proceso que se denomina activación. ¿Qué sucede en esta reacción? Lo que sucede es que necesitamos de coenzima A. Como verán, aquí el ácido graso no tiene coenzima A y acá sí tiene coenzima A, y ATP, es decir, este proceso requiere de energía. Una vez que ocurre la reacción, la coenzima A se une al ácido graso libre y esto se transforma en un acil-CoA. Y en este caso veremos que el ATP, ¿sí?, se transforma en AMP, es decir, que pierde dos grupos fosfato, por lo tanto decimos que se consumen 2 ATP. 2 ATP. ¿Está? Esta reacción, lógicamente, ante semejante consumo de energía, es una reacción irreversible y la enzima que la realiza se denomina acil-CoA sintetasa. Acil-CoA sintetasa, entonces, toma el ácido graso libre, coenzima A y ATP, y me transforma el ácido graso libre en acil-CoA, además libera AMP y pirofosfato, ¿sí? Dos fósforos unidos, esto llamamos pirofosfato. El pirofosfato después es hidrolizado por una enzima que se llama pirofosfatasa. Lo que tenemos que entender en esto es que se consumen 2 ATP, porque se rompen dos uniones de fósforo, es una reacción irreversible, la enzima se denomina acil-CoA sintetasa y el proceso se denomina activación. Entonces, cuando le preguntan activación del ácido graso, entonces la transformación de un ácido graso libre en acil-CoA. Una vez que tengo acil-CoA, recién ahí puedo ingresar a mitocondria e iniciar el proceso de beta oxidación. Es importante que se entienda que las activaciones, una activación es la forma en la que el organismo le implanta la reactividad necesaria a la molécula para que pueda seguir sufriendo transformaciones. Es decir, un ácido graso libre no es reactivo, es poco reactivo. Una vez que se activa, ¿sí?, tiene ya la energía suficiente o la capacidad después de transformarse en otras moléculas y por eso se llama este proceso activación. Es como que a la molécula se la vuelve más activa. ¿Está? Quiero que se lo entienda así. Yo lo entendí de esta manera. La molécula se vuelve más reactiva. Es decir, acá prácticamente no es reactiva. Y acá es más reactiva, ¿sí? Ya como acil-CoA, esta molécula es más reactiva. Sepan disculpar la simplicidad con la que hablo. La idea es transferir estos conocimientos a las personas que están en cero. Esa es la idea. Bueno, listo. Ahora
todo muy bien, pero ahora tenemos que entrar a mitocondria. Entonces tenemos membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna. ¿Está? ¿Cuál es el tema acá? Es todo muy simple, pero resulta que estoy en el citoplasma y acá mitocondria. ¿Yo dónde estoy parado? Acá, en el citoplasma. ¿Cuál es el problema? Que la beta oxidación se inicia con acil-CoA. Pero yo necesito el acil-CoA acá dentro de la mitocondria. Recién les dije que todavía estábamos parados acá afuera. Es decir, recién tengo el acil-CoA que acaba de activarse. Es decir, el ácido graso que acaba de activarse y se transformó en acil-CoA. Pero ¿qué sucede? Yo necesito acil-CoA de este lado, en la mitocondria, para iniciar la beta oxidación. Entonces, ahora debo entender, aprender de qué manera llega este acil-CoA hasta acá. ¿Por qué es importante que sepan esto? Recuerden que la membrana mitocondrial interna es altamente selectiva, altamente impermeable. No puede pasar cualquier cosa. De hecho, no pasa cualquier cosa, cualquier molécula desde el citoplasma hacia la mitocondria. Nada más que acá les represento nuevamente la reacción de activación, ¿sí? Por la acil-CoA sintetasa. Y resulta que, bueno, el acil-CoA solo no puede atravesar la mitocondria porque la membrana interna es muy impermeable. Entonces se une a un compuesto que los atletas utilizan mucho, se llama carnitina, y que con mucho sentido se utiliza para quemar grasas. Ahora van a entender por qué. Pero resulta que el acil-CoA no puede pasar, entonces debe unirse a este compuesto que se llama carnitina. La carnitina viene de adentro de la mitocondria, ¿sí? Y se une a este acil-CoA. El acil-CoA se une a la carnitina, formándome un compuesto que se denomina acilcarnitina. El acil-CoA se une a la carnitina y se forma este compuesto denominado acilcarnitina. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto? La coenzima A no puede atravesar la membrana mitocondrial interna. Es altamente impermeable esta membrana al acil-CoA. La coenzima A es la que no le permite entrar. Entonces debe unirse a la carnitina, formando acilcarnitina. El CoA se libera, o la coenzima A se libera, y de esta forma ingresa a la mitocondria como acilcarnitina mediante un transportador. Les repito, el acil-CoA debe iniciar el proceso de beta oxidación. Pero ¿cuál es el problema? La coenzima A no puede ingresar porque la membrana mitocondrial interna es altamente impermeable. Por lo tanto, debe unirse a un compuesto que se denomina carnitina. El acil-CoA se une a la carnitina y forma acilcarnitina. Se libera la coenzima A y de esta manera, mediante un transportador, ingresa a la mitocondria como acilcarnitina. Acá se nos plantea de nuevo el problema de que yo no necesito acilcarnitina, sino que necesito acil-CoA. Entonces, lo que sucede es que el proceso inverso. Se libera por un lado la carnitina, por otro lado el grupo acilo, y se une a la coenzima A que ya se encuentra dentro de la mitocondria. Es decir, tenemos coenzima A afuera, tenemos coenzima A adentro. Lo que no puede pasar es que ingrese la coenzima A, ¿sí? Ya la mitocondria tiene la coenzima A necesaria adentro de su matriz. Entonces, el acil se une ahora a la coenzima A que se encuentra dentro de la mitocondria y me forma acil-CoA, el que luego va a iniciar la beta oxidación. ¿Se entiende? Parece un poquitito complejo, pero en realidad es practicarlo 2 o 3 veces, ¿sí? Nada más y después se comprende. La cuestión es entender que el acil-CoA de afuera no me sirve, ¿sí? Debe ingresar y transformarse en acil-CoA para iniciar la beta oxidación. Para ello, ¿sí? Primero se une a carnitina, se transforma en acilcarnitina,
ingresa la acilcarnitina, se libera la carnitina nuevamente y el grupo acil se une a la coenzima A formándome el acil-CoA que necesito para seguir adelante. Bien, para explicar esta teoría, ¿sí? Existen diferentes versiones. Yo lo que voy a hacer es mostrarles las versiones con las que mejor me llevo, ¿sí? Las que estudié y las que mejor me explican el proceso. El tema es que, como siempre digo, hay que tener en cuenta lo que el docente explica, si van a rendir un examen, y lógicamente cada uno de nosotros tenemos un librito del cual estudiamos, con el que nos sentimos más cómodos. Lo importante es entender el proceso. Para mí, por ahí no sé, no hay mucho, no hay que buscarle mucho la vuelta en cuanto a si está en la membrana interna, membrana externa. Si bien son procesos y son digamos, descripciones diferentes y lugares diferentes en cuanto a las organelas y las células, y tienen lógicamente un tipo de incidencia diferente en el proceso. La idea de esta clase es que ustedes puedan entender el proceso, ¿está? Después cada uno verá lo que dijo el docente, el proceso que mejor, que más cómodo les quede. Pero bueno, esta imagen es tomada de uno de los libros básicos aquí por lo menos con los que estudiamos en Argentina, y la que sigue es un libro ya un poco más internacional. Aquí muestra el proceso de activación del ácido graso, transformándose el ácido graso en acil-CoA. ¿Sí? Acá tenemos ATP que se transforma en AMP y pirofosfato. Este proceso se llama activación. Yo les dije que la enzima se llama acil-CoA sintetasa. También se la conoce como tioquinasa, es lo mismo. Tioquinasa o acil-CoA sintetasa es lo mismo. Bueno, la cuestión es que aquí tengo el acil-CoA. ¿Qué hace? Se libera de su coenzima A, porque dijimos que no puede pasar la membrana mitocondrial interna. Se une a la carnitina, se transforma en acilcarnitina, es decir, el acil-CoA se libera del CoA y se une a la carnitina, transformándose en acilcarnitina. La acilcarnitina ingresa a la mitocondria, se libera de la carnitina y se une su porción acilo a la coenzima A, teniendo entonces ahora sí acil-CoA. Entonces tenemos por este lado el citosol, por este lado la matriz mitocondrial. Y acá lo que quería marcar simplemente es que este libro dice que este proceso lo realiza la carnitina aciltransferasa 1, que se encuentra en la cara externa de la membrana interna, de la membrana mitocondrial interna. Este proceso lo realiza la carnitina aciltransferasa 2, que se encuentra en la cara interna de la membrana interna de la mitocondria. Y el transportador que intercambia carnitina por acilcarnitina se llama cotransportador carnitina-acilcarnitina o acilcarnitina-carnitina, lo mismo. Repito que yo no quiero hacer tanto hincapié en los nombrecitos y simplemente les estoy dando una de las versiones. Después tenemos otra versión en otro libro que habla de que la acil-CoA sintetasa, que sería esta, la tioquinasa, ¿sí? No se encuentra en el citoplasma, sino más bien en la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Y que transforma el ácido graso libre en acil-CoA. Todo lo otro es lo mismo, ATP más coenzima A, transforma en AMP y pirofosfato. Entonces esta enzima se encontraría en la membrana mitocondrial externa. Una vez que el acil-CoA ingresa, se queda en el espacio intermembrana y es intercambiado, ¿sí? Por acilcarnitina. Es decir, el acil-CoA ingresa y se transforma en acilcarnitina, liberando el CoA. Ingresa la acilcarnitina y la acilcarnitina sufre de nuevo el proceso contrario, ¿sí? Es decir, se libera de la carnitina y me transforma nuevamente en acil-CoA, que va a la beta oxidación. Este proceso sería llevado a cabo por la
carnitina palmitoyltransferasa 2, que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Como verán, son diferentes versiones de un mismo proceso. En el segundo caso, la acil-CoA sintetasa estaría en la membrana mitocondrial externa y la enzima que realiza la transformación de acil-CoA a acil-carnitina se llama carnitina palmitoyltransferasa 1 y está en la membrana mitocondrial externa. Luego, el translocador carnitina-acil-carnitina translocasa intercambia la acil-carnitina que va a ingresar por la carnitina que va a salir, y de nuevo la acil-carnitina se transforma en acil-CoA para ir a beta-oxidación mediante la carnitina palmitoyltransferasa 2. Parece un juego de palabras, es realmente sencillo. Les repito que para esto es muy importante preguntarle al docente con qué versión se quedan, ¿sí? Aquí les transfiero dos de las que se utilizan constantemente. Yo he rendido con docentes que tenían como base este proceso y con otros que defendían este proceso. Así que nada, es simplemente un solo proceso con diferentes versiones de donde ocurren las reacciones. Sabrán ustedes cuál es la que su docente prefiere. Así que bueno, entonces en resumen, para terminar la clase, entonces decimos que el primer paso es la lipólisis. En la lipólisis entonces se produce la ruptura, la liberación, vamos a llamarlo así, liberación, escisión de las uniones entre el triacilglicerol y los ácidos grasos. Esta puede ser sistémica y del tejido adiposo o del tejido adiposo, de acuerdo a las necesidades del organismo, ¿sí? Después, como segundo punto, el transporte de ácidos grasos a hígado, van por sangre unidos a albúmina, ¿sí? Entonces llegan al hígado. Una vez adentro del hígado se produce la activación. Este proceso es realizado por la acil-CoA sintetasa, es una reacción irreversible y consume 2 ATP. Es importante que sepan que consume 2 ATP porque en el balance energético luego deberemos descontar esos 2 ATP, ¿sí? También les recalco nada más que la acil-CoA sintetasa también se la conoce como tioquinasa, lo mismo. Y cuarto punto, una vez que estamos dentro del hígado, se activó el ácido graso, se transporta al interior mitocondrial pasando por estos procesos que les expliqué. Esto de intercambiarse acil-carnitina por carnitina para poder ingresar. El acil-CoA atraviesa la membrana interna como acil-carnitina, eso es lo importante. Deben ustedes pasar como acil-carnitina y después adentro de la mitocondria volver a transformar a la acil-carnitina en acil-CoA. Y por último, la beta-oxidación, ¿sí? En la beta-oxidación vamos a tener la liberación de acetil-CoA para alimentar Krebs. Ese es un video y una clase, por supuesto, que va separada de esta porque la idea era poder entender el proceso que nos lleva a la beta-oxidación. Para eso era este video, ¿sí? Así que bueno, nada, una vez más, simplemente les recalco el punto número 1. Recuerden que tenemos que llegar desde el tejido adiposo hasta el interior mitocondrial. Entonces debemos pasar por todos estos pasos que los enumeré recién. En el punto número 1, la lipólisis. En el punto número 2, el transporte por sangre unido a albúmina. En el punto número 3, la activación, ¿sí? Se activa y se transforma en acil-CoA. En el punto número 4 debemos hacer ingresar el acil-CoA pero en forma de acil-carnitina. Y aquí transformar nuevamente la acil-carnitina en acil-CoA. Y por último punto, ¿no es cierto?, la beta-oxidación. Nada, una vez más, el repaso de esta placa, ¿sí? La activación del ácido graso, ¿sí? Se transforma en acil-CoA, se une a carnitina, transformándose en acil-carnitina, se libera el CoA, ingresa como acil-carnitina mediante este transportador. La carnitina luego se separa, el acil se vuelve a unir a una coenzima A que se encuentra dentro de la mitocondria,
obtengo acil-CoA y este va a la beta oxidación y la carnitina vuelve a salir para iniciar el proceso. Así que bueno, espero que sepan entender la simplicidad para aquellas personas que ya están avanzados en este tema. Realmente a mí me llevó mucho tiempo, tuve que recurrir a muchas fuentes y siempre buscaba y decía, necesitaba entender algunos puntos claves para poder avanzar, así que es simplemente eso lo que estoy queriendo incorporar en estos videos y transmitirles a aquellas personas que no tienen mucha base en todo esto y que pasaron por ese mismo proceso por el que pasé yo. Les agradezco muchísimo por estar una vez más. Este video continúa con el proceso de beta oxidación, así que se llama beta oxidación 2. Este video se llama beta oxidación 1. Les agradezco muchísimo, tengan todos una excelente jornada y ya saben que ante cualquier duda lo único que deben hacer es mandarme un comentario, dejarme un mensajito y nada más. Estaré respondiendo a todos los comentarios y a todos los mensajes, de tal forma de poder aclararle por lo menos las dudas que tengan. Si yo no sé, seguramente que tendré a un montón de personas a quien consultar. Les agradezco una vez más, tengan todos una excelente jornada.